Es la hora de opinar. Hace unos días, el gobierno del Perú anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con México por brindar asilo a Betsy Chávez, primera ministra en la administración del expresidente Pedro Castillo. Hoy, el Congreso peruano declaró a la presidenta Claudia Sheinbaum persona non grata, y cito, por su inaceptable injerencia en los asuntos internos de aquel país. Para hablar de esta situación, saludo a Aribel Contreras, internacionalista y coordinadora de negocios globales en la Ibero. Muy buenas noches, Aribel. Bienvenida. ¿En qué momento las relaciones entre México y Perú, que era un país con el que teníamos una relación muy amistosa, se complicaron tanto? Pues antes que nada, muy buenas noches, Fer. Sin duda, esta situación que hemos venido viendo durante los últimos días, me parece que hay que poner a la atención que no solamente afecta a Perú y a México, está teniendo un impacto en la región de América Latina y el Caribe e inclusive a nivel hemisférico ante la determinación del gobierno de República Dominicana de tener que posponer la Cumbre de las Américas que se iba a realizar en diciembre y la ha postergado para el año 2026, donde las condiciones en el hemisferio estén adecuadas para poder llevar a cabo esta cumbre. Ahora, antes de entrar a esto, que digamos me parece fundamental porque nos damos cuenta de las implicaciones que está teniendo, me gustaría ver si nos puedes explicar un poco por qué es el problema, ¿no? ¿Cuáles son las posturas ideológicas? ¿Por qué hay tanto conflicto alrededor de estos personajes que pues, a la distancia tal vez no nos parecen, ¿no? Como pues tan grave, lo que en Perú claramente les está pareciendo terrible, ¿no? Que está haciendo México. Claro, Fer, mira, una relación diplomática de más de 200 años, donde México y Perú coinciden en la Alianza del Pacífico, en la CEPAL, en la Organización de Estados Americanos, pues se venía dando con profunda cordialidad, estrecha cooperación en diferentes ámbitos, y en la parte diplomática, pues pudiéramos decir que todo fluía bastante bien. El punto de quiebre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intenta manipular la Constitución de Perú, haciendo que él pudiera destituir la Asamblea General, la Asamblea Nacional de su país, y de esa manera él pudiera hacer una maniobra política. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución peruana, pues eso no, no pudiera decirse que era un golpe de Estado en contra de él, sino que en realidad, de acuerdo a la Constitución, la forma en que se destituye a Pedro Castillo estaba pegado a derecho, y su ideología política totalmente alineada al expresidente de México en ese momento, pues hace que se arrope desde el gobierno mexicano, se le brinde el que se le iba a dar asilo diplomático, y ahí es donde me parece que comienza a estirarse la liga, una liga que se había venido estirando demasiado durante 3 años. Las declaraciones con adjetivos descalificativos del expresidente mexicano hacia Dina Boluarte, diciéndole espuria, no queriendo la actual presidenta de México asistir al cambio de estafeta de la Alianza del Pacífico hacia el gobierno de Perú, puesto que no lo reconocen. Y cuando se... Bueno, incluso le dan luego asilo político a los familiares de Castillo. A la familia, ¿no?, de Pedro Castillo, exactamente. Y justamente hace 3 años, cuando declaran persona non grata al que era el embajador de México en Perú, de nombre Pablo Monroy, quien actualmente funge como director general para América del Sur, que de hecho es el que ha salido ahí en la mañanera del pueblo estos días, para defender lo indefendible, es interesante, ¿no? Porque él tiene que abandonar el país. No había ya de por sí embajador de Perú en México. Las relaciones no estaban rotas, pero estaban frías. Estaban, a nivel de encargado de negocios en ambos lados, pero el comercio no se ha interrumpido porque el comercio exterior existe gracias a las empresas, no a los gobiernos. Entonces, esto digamos que venía avanzando, pero la gota que derrama el vaso, es decir, la parte que hace que esta liga se rompa, es cuando ante varias crisis, que Perú se distingue y se caracteriza por crisis políticas durante décadas atrás y casos de corrupción de todos los expresidentes, pues se da lo que se conoce como la vacancia presidencial con Dina Boluarte, donde viene un nuevo presidente que apenas lleva 3 semanas en el gobierno, y él nombra a un nuevo canciller,
un canciller de carrera, el embajador de Cela, y desde la perspectiva del Perú, pues no ven con buenos ojos de por qué México se pronuncia, da declaraciones de temas internos. Y esta mujer, Betsy Chávez, que en su momento fue primera ministra, es decir, la jefa de los ministros de Pedro Castillo, inclusive ella había renunciado. Ella al final no estaba totalmente de acuerdo con Pedro Castillo y enfrenta la ley. Y después de 2 años de proceso, decide la Corte Constitucional liberarla, que enfrente lo que sigue de su proceso en libertad, pero ahí pues ella consideró que lo mejor era pues acudir a la Embajada de México en Perú y solicitar el asilo diplomático. El gobierno mexicano lo da y esto es lo que es muy mal visto por parte del gobierno de Perú, porque considera que aunque la Convención de Caracas le da la razón a México de otorgar unilateralmente un asilo diplomático, consideran que eso se está dando violentando temas de la agenda doméstica, Fer. Complicado, sin duda. Complicadísimo. Muchos dicen, bueno, ¿por qué anda México metiéndose en asuntos de otros países? La verdad es que México tiene una larga historia de asilos políticos, ¿no? Yo pienso desde León Trotsky, que México recibió en un momento extrañísimo que nadie entendía por qué le estábamos dando asilo aquí cuando pues, la Unión Soviética lo estaba persiguiendo, lo querían matar por todos lados. Pienso en el Shah de Irán, pienso más recientemente en Manuel Zelaya, pero antes de eso a los exiliados de la Guerra Civil Española. ¿Cómo decidir en qué momentos sí y en qué momentos no? ¿Cuándo es injerencia en los asuntos internos de otro país y cuándo es pues simplemente brindar, ¿no?, ayuda humanitaria en un caso en el que pues alguien se considera perseguido político? Mira, donde yo sí coincido con Pablo Monroy, que trabaja en la Cancillería y a quien conozco y que lo considero una persona sumamente preparada, y que de hecho se esperaba que las relaciones diplomáticas pudieran llegar a un punto de mayor cordialidad para que él pudiera regresar a Perú en calidad de embajador, es la parte en la que él argumenta de que pues México validó, analizó el caso de Betsy Chávez y decidió que sí se consideraba necesario otorgarle esta calidad de asilo diplomático. Me parece que durante la diplomacia mexicana, durante la historia, es claro que cada país tiene que analizar los casos y determinarlo. Es una decisión unilateral. Y lo hemos visto, ¿no?, en otros casos, como tú atinadamente resaltabas, Fer. Pero ¿dónde se cruza esta línea delgada para considerar intromisión o no intromisión? Me parece que si Betsy Chávez fuera un personaje de la sociedad civil, no hubiera sido funcionaria y ella acreditara que es una perseguida política, se otorgaría y no hubiera sido necesario que que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México. Pero ¿dónde es que desde el punto de vista de Perú hay injerencia? Al momento en el que comienzas públicamente, mediáticamente, a estar opinando de temas que no se deben de estar opinando porque compete al Poder Judicial decidir si Pedro Castillo violó o no la Constitución y en infinidad de casos, no solamente en el caso de Perú, es el no estarte pronunciando a favor o en contra de temas que competen únicamente a las autoridades de ese país. Claro. Pero cuando ya empiezas a defender lo indefendible, cuando empiezas a decir, no, es que fue un autogolpe de Estado y Pedro Castillo es el presidente legítimo, no reconocemos a Dina Boluarte, cuando ya empiezas a politizar con tu propia ideología y hacer de la política exterior una política a modo, adaptada a tus propios fines ideológicos, ahí es donde ya se rompe la línea, porque entonces estás actuando de acuerdo a tu ideología política con una visión de gobierno y no de Estado. Y los diplomáticos tienen que estar alineados al Estado, no al gobierno. Y ahí es donde ya las cosas están distorsionándose y por eso es que pasó lo de Bolivia con Evo Morales, lo de Ecuador con Daniel Noboa, que es inaceptable lo que sucedió, por supuesto, en nuestra misión diplomática en Quito. Pero ahora que otra vez se da una situación tan tensa y con una ruptura de un país con el que hemos tenido una extraordinaria relación comercial, diplomática, en diferentes ámbitos, en la misma región, es cuando entonces ya decimos, a ver, ¿qué es lo que nos está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O será
que se pudo haber evitado o de plano los canales oficiales se agotaron y entonces por esta mujer vale la pena que México y Perú estén peleados. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y pues el tema de Perú es uno al que vamos a tener que seguirle la pista de cerca. Totalmente, porque esto no para, esto finalmente continúa y pues al final del camino la relación consular sigue, los negocios continúan y pues esperemos que no afecte el turismo y otros ámbitos en esta relación. Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Gerardo Leiva para analizar la disminución de las remesas que envían a México. Quédese aquí, ya volvemos con más de Es la Hora de Opinar.